Dicen que uno nunca sabe el verdadero miedo hasta que lo vive sin testigos. Y ahora que lo pienso, nunca estuve tan solo como esa noche de regreso a Fresnillo. Era un miércoles de octubre. Ya pasaban de las 11 de la noche cuando salí de Zacatecas capital. Me había quedado estudiando con mis compañeros de ingeniería industrial en la biblioteca del campus. Teníamos examen de control de calidad y yo estaba al borde de tronar la materia. Cuando por fin me levanté, el lugar ya estaba medio vacío. Caminé hasta la central y me subí al camión que sale directo a Fresnillo. No había más de 7 personas a bordo, todos medio dormidos, todos con cara de jornada larga. Yo vivo en una colonia que está cerca de la salida norte de Fresnillo, así que siempre pido que me bajen antes de llegar a la terminal. Me sale más barato y me ahorro como 20 minutos caminando de regreso. Esa noche, el camión iba más lento de lo normal. Tal vez por el tráfico, tal vez porque el chofer venía cansado, pero yo ya iba nervioso. La carretera de Zacatecas a Fresnillo es de esas que parecen tener vida propia. Es un tramo corto, no pasa de 60 kilómetros, pero de noche se siente eterno, oscuro, callado y lleno de rumores. A la altura del kilómetro 38, justo antes del entronque que lleva a San Jerónimo, vi las luces. 3 camionetas blancas, tipo Cheyenne, atravesadas en los 2 carriles. El camión frenó en seco. Yo estaba en la parte media, junto a la ventana. Desde ahí vi a los hombres bajarse de los vehículos. Chalecos, botas, armas largas, camuflaje tipo militar. Uno traía una bandera mexicana cosida en la manga, otro portaba un radio al hombro, uno más tenía un pasamontañas que le cubría todo el rostro, salvo los ojos. El chofer bajó la ventanilla. Uno de los tipos se acercó. Buenas noches, revisión rutinaria. Van a bajar uno por uno con su identificación en mano, mochilas también. Vi cómo los demás pasajeros se levantaban, algunos con resignación, otros con miedo evidente. Me incorporé sin decir nada. Tomé mi mochila y bajé detrás de una señora mayor. El aire afuera olía a polvo caliente. Todo estaba oscuro salvo por los faros de las camionetas. No había señales, ni conos naranjas, ni retenes metálicos. Solo hombres armados y luces cegadoras. Uno de ellos me jaló del brazo. ¿A dónde vas? A Fresnillo. Vivo por el Mercado Oriente. ¿Estudias o trabajas? Estudio, ingeniería en la UAS. Me pidió mi credencial. Se la di, la revisó por ambos lados. ¿Qué traes en la mochila? Apuntes, un libro, la calculadora, una botella con agua. Ábrela, obedecí. Me vació todo sobre el cofre de una camioneta. No dijo nada, pero lo revisó todo como si estuviera buscando algo más. Después estiró la mano. Dame tu celular. ¿Para qué? Revisión. No lo voy a desbloquear, respondí. En ese instante sentí que algo cambiaba en la atmósfera, como si acabara de cruzar una línea invisible. El tipo me miró, dio 2 pasos hacia atrás y chifló. Otro hombre se acercó, encapuchado también. ¿Qué pasa? Este no quiere desbloquear el teléfono. El segundo hombre no dijo nada. Se me quedó viendo unos segundos, luego asintió. Encapúchenlo. Todo pasó en segundos. Me pusieron una funda negra sobre la cabeza, gruesa, apretada. No vi nada más. Sentí que me jalaban del brazo y que me empujaban hacia algún lado. Tropecé, me agarraron, me arrastraron, me subieron a la parte trasera de una camioneta. El piso estaba caliente, de lámina. Me amarraron las muñecas con una cinta de plástico, de esas negras que crujen cuando aprietan. Mi corazón latía como tambor. No entendía nada. ¿Qué clase de revisión era esa? ¿Eran militares reales? ¿Por qué no había patrullas? ¿Por qué no había señalización? ¿Por qué yo? Escuché las puertas cerrarse, los motores arrancar, y luego solo vibración y silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos en movimiento. Podrían haber sido 15 minutos o 1 hora. En la oscuridad, el tiempo deja de tener forma. Solo escuchaba el motor y sentía el vaivén del camino. Mi cara sudaba, la tela me raspaba el cuello, el plástico en las muñecas me cortaba la piel. Traté de calmarme, de no hiperventilar. Recordé una frase de mi padre: piensa con la cabeza fría, el miedo es como el hambre, si lo alimentas, te come. Cuando la camioneta se detuvo, escuché cómo se abría la puerta trasera. Me sacaron a empujones. Caminamos unos pasos sobre tierra. Había grava, maleza, ramas. Me empujaron hacia abajo. Caí sobre algo que olía a gasolina. Me quitaron la capucha. Estábamos en lo que parecía un terreno baldío, entre mezquites.
No había casas, solo una pequeña construcción de bloc sin acabados. Había una lámpara colgada con cable pelado, luz amarilla, débil. Frente a mí, una mesa de madera y 2 sillas. Me hicieron sentarme. Uno de los encapuchados se colocó frente a mí. ¿Qué ocultas en tu celular? Nada. Entonces, ¿por qué no lo desbloqueas? No tienen por qué pedírmelo. No soy delincuente. El tipo se me acercó tanto que sentí su aliento. Aquí no hay derechos, mijo. Aquí mandamos nosotros. Otro llegó con mi celular. Lo habían arrancado de la funda. Me lo pusieron en la cara. Desbloquéalo. No respondí. Fue entonces cuando me golpearon. No un golpe fuerte. Uno preciso, seco, directo al abdomen. Me dejó sin aire. No grité, solo me doblé. Me levantaron de nuevo. No queremos hacerte daño, solo necesitamos asegurarnos de que no estás comunicándote con gente indeseable. Esto es por tu bien. Quise decir algo, pero la voz no salía. Me sentía atrapado en una pesadilla. Empecé a llorar, pero sin hacer ruido. Una vez más, desbloquéalo. Pensé en mi mamá, en lo que sentiría si le hablaban para decirle que su hijo estaba desaparecido. Pensé en mi hermana, en sus mensajes de apoyo, en los memes que me mandaba todos los días. Pensé en todo lo que no había hecho y desbloqueé el teléfono. Revisaron mis chats, uno a uno, WhatsApp, Telegram, Instagram, hasta las notas. ¿Quién es Checo Llantas? El que me vende llantas usadas para la bici. Y este Toby, mi compañero de clase. Revisaron todo, fotos, videos, capturas. Me hicieron explicar cada cosa. Hasta un sticker de El Chavo del Ocho les pareció sospechoso. Después de casi una hora, uno de ellos suspiró. Nada raro, este güey es un estudiante normal, se lo dije. Más vale revisar de más que de menos, respondió otro. Me devolvieron el teléfono. Mi mochila estaba sucia, con tierra. Me cortaron la cinta de las muñecas. Me dolían las piernas, las costillas, la garganta. ¿Ya te puedes ir? ¿Ir a dónde? ¿Dónde estamos? Cerca de El Pardillo. A pie, pa'l sur. No dije nada. Me levanté, tambaleante. Caminé en la dirección que me indicaron. Escuché la camioneta arrancar tras de mí. No volteé. Solo caminé. Pasaron quizá 2 horas hasta que vi una gasolinera. Llegué sucio, sangrando del labio, con los brazos marcados por la cinta. Un despachador me vio y llamó a una patrulla. Llegaron 2 municipales. Me llevaron a una caseta. Quise denunciar. Me tomaron los datos. Pero cuando describí a los hombres, uno de los oficiales me miró con resignación. Mira, chavo, si eran militares de verdad, no van a dejar rastro. Y si no lo eran, menos. Lo bueno es que estás vivo. Anda a tu casa, báñate y olvida esto. No dije nada. Caminé los últimos 2 kilómetros hasta mi casa. Toqué la puerta. Mi madre abrió, me abrazó al instante. Lloramos los dos. Desde entonces ya no tomo el último camión. Prefiero pagar un Uber, aunque me cueste más de la mitad del gasto de la semana. Y siempre, siempre, tengo el celular apagado cuando viajo de noche. No por miedo, por estrategia. Porque en este país, el uniforme no siempre significa seguridad. A veces, solo es la manera más limpia de ocultar la violencia. Mi nombre es Jimena Valenzuela. Tengo 27 años y soy profesora de primaria en Guadalupe, pero crecí en Fresnillo, en el fraccionamiento Abel Dávila García. Me fui cuando tenía 18, con una beca para estudiar en Aguascalientes, y desde entonces solo regresaba en vacaciones o cuando las cosas se ponían difíciles para la familia. Como ahora, mi hermano se llama Omar, tiene 31 y desde hace 5 años manejaba una combi de la ruta San Joaquín, Mercado Oriente. Era una de esas rutas con trayectos largos, comparadas por colonias que no aparecen ni en Google Maps y con calles que cambian de nombre sin aviso. Ganaba apenas lo justo, pero no le molestaba. Decía que al menos era dueño de su tiempo. La última vez que hablé con él fue un jueves, cerca de las 8 de la noche. Me mandó un audio por WhatsApp. ¿Qué onda, Jime? Ya voy a la casa. Hoy me fue medio bien. Llegando me echo una cerveza. Dile a mamá que mañana paso a dejarle tortillas, ¿va? Era su voz normal, relajada. Pero no llegó a la casa esa noche. Tampoco al día siguiente, ni al otro. Pensamos que se había quedado en casa de su novia, de algún amigo. Llamamos, mandamos mensajes, nada. El celular estaba apagado. A las 48 horas exactas, fuimos al Ministerio Público. El agente de turno nos miró como si estuviéramos perdiendo el tiempo. ¿Y qué edad tiene? 31, respondí.
Entonces no es desaparición forzada, es mayor de edad, a lo mejor se fue por su voluntad. Mi hermano no se va así, intervine, conteniendo el enojo. No es de los que desaparecen sin avisar. Nos hicieron llenar el acta, nos tomaron datos, y nada más. Una hoja, un sello, silencio. Ese fin de semana lo buscamos por todos lados, centros de salud, hospitales, la Cruz Roja, nada. El lunes siguiente decidí ir a la base de transporte donde Omar guardaba su combi cada noche. El lugar quedaba en un terreno baldío, atrás de unas bodegas viejas, por la colonia Arboledas. Había unas 7 combis estacionadas cuando llegué. Unos hombres jugaban dominó bajo una carpa de lona, todos con la misma actitud harta, los rostros quemados por el sol, la piel curtida por el trabajo. Disculpen, dije mientras me acercaba, soy la hermana de Omar Valenzuela. Manejaba la combi número 9. ¿Alguien lo ha visto? Nadie contestó. Por favor, solo quiero saber si vieron algo ese día. Jueves, noche. Cualquier cosa que me puedan decir. Uno de ellos se levantó, alto, moreno, con el rostro inexpresivo. Aquí no sabemos nada, dijo, con un tono que no admitía réplica. ¿Nada? ¿Ni siquiera si dejó la combi aquí? No. No preguntes más. Me quedé congelada. Otro de los hombres, más viejo, mascaba un palillo de dientes y me miró con algo que parecía pesar, pero no dijo nada. Por favor, insistí. Es mi hermano. Ya te dijeron, no sabemos. Mejor vete, dijo otro, sin mirarme. Regresé al coche temblando. Esa frialdad, esa negación total, no era normal. No si todos ellos trabajaban con Omar, no si lo veían todos los días. Esa noche, dormí en casa de mi mamá. No quería dejarla sola, estaba ida, como si flotara, esperando cada llamada, cada notificación. Cocinaba sin probar bocado, se persignaba cada hora. Yo me sentía al borde del colapso, pero las cosas empeoraron. A la mañana siguiente, cuando salí a sacar la basura, encontré algo en el cristal del coche. No busques más. La frase estaba escrita con un líquido rojo, espeso, olía a pintura, no a sangre, pero la intención era clara. Me arrodillé. Las letras estaban torcidas, apresuradas, pero agresivas. Un trazo tembloroso dibujaba una cruz en el parabrisas. Volví adentro y marqué al número de emergencias. Vinieron 2 policías municipales, tomaron fotos, hicieron preguntas, no tocaron la ventana, no pidieron muestras. Uno de ellos, un tipo joven, me dijo en voz baja: váyase de aquí unos días, a veces es mejor no insistir. ¿Sabe algo? Me miró, luego desvió la vista. Solo es una recomendación, eso fue todo. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con un cuchillo de cocina junto a mí, escuchando cada crujido, cada paso en la calle. Mi madre roncaba en su cuarto, exhausta. Afuera, Fresnillo seguía siendo Fresnillo. Los cohetes de una fiesta, las patrullas pasando sin rumbo, los ladridos de los perros y la maldita incertidumbre. El lunes siguiente, hice algo que no había querido hacer. Entré a su cuarto, al fondo del pasillo. No lo había tocado desde que desapareció. Todo estaba como lo dejó, la cama tendida a medias, su mochila abierta y la chamarra colgada detrás de la puerta. Encendí su laptop. Por suerte no tenía contraseña. Revisé todo, fotos, documentos, recibos. En una carpeta llamada Combi encontré notas, fechas, rutas, clientes, hasta croquis de calles por donde pasaba. Era detallista, meticuloso, pero una cosa me llamó la atención. Un archivo de texto titulado Casa Abandonada, 18 de abril. Omar desapareció el día 19. Abrí el archivo. Decía: hay una casa rara entre El Vergel y San Joaquín, casi al final de la calle Venustiano. Un viejo se subió hoy, traía costales, y me pidió que lo dejara frente a esa casa. Dijo que ahí trabajaba, pero no parecía que viviera nadie. Me dio mala espina. Mañana paso por ahí otra vez. Esa casa, esa pista, me obsesionó.
Al día siguiente, tomé el coche y conduje hacia esa zona. Era un área irregular, con calles sin pavimentar, casas en obra negra y perros sueltos. La calle Venustiano Carranza se cortaba al llegar a un pequeño lote con maleza. Había una casa, sola, vieja, con rejas oxidadas y la puerta trasera colgando de un solo clavo. Me estacioné a 2 cuadras. Caminé. El aire olía a tierra húmeda y orines. Me acerqué. La casa tenía ventanas tapiadas con madera. Me asomé por una rendija. Oscuridad total. No se oía nada. Saqué mi celular y tomé fotos. Una sombra cruzó por la parte trasera. Me paralicé. Alguien estaba adentro. Corrí. No miré atrás hasta estar de nuevo en el coche. Mi pecho ardía. Me temblaban las piernas. Cuando llegué a casa, el celular vibró. Número desconocido. Contesté. Te advertimos, dijo una voz áspera, como si saliera de una cueva. No vas a encontrarlo, y si sigues tú tampoco vas a volver. Se me soltó el teléfono de las manos. Esa noche no dormí, ni la siguiente, pero no volví a salir. Pasaron 3 días hasta que me llamaron de la fiscalía. Jimena Valenzuela, dijo una mujer, tenemos que informarle que su hermano Omar fue localizado. No sentí alivio, sentí terror. ¿Vivo? Sí, fue encontrado con vida. Está en el hospital general, le dispararon en una pierna. Está en recuperación. Fui corriendo. Lo encontré dormido, sedado, con vendas en el muslo. Tenía hematomas en el rostro, marcas de golpes. No podía hablar bien, solo susurró. Fue la base, sabían cosas. Me llevaron ahí. Lloré, no por el alivio, sino por todo lo que le habían hecho. Nunca supimos toda la historia. Dijeron que lo habían dejado abandonado en una carretera, que un trailero lo encontró. Omar no quiso hablar más. Tenía miedo, mucho miedo. Nos fuimos de Fresnillo 3 días después. Dejamos la casa, la combi, todo. Hoy vivimos en Aguascalientes. A escondidas, a medias. Porque cuando preguntas lo que no debes en Fresnillo, alguien te encuentra. Y cuando te escriben, no busques más. No es una sugerencia, es una orden. Nunca imaginé que abrir un café en mi ciudad terminaría por ponerme una pistola en la cabeza. Y no hablo en sentido figurado. Me llamo Julián Ortega. Nací y crecí en Fresnillo, Zacatecas. Tengo 28 años, una licenciatura en Administración de Empresas y una deuda de 180,000 pesos con el banco. Todo por el sueño de levantar algo propio. Nunca quise irme al norte, ni a Estados Unidos, ni a Monterrey como hicieron mis primos. Me aferré a quedarme, a ponerle nombre y café de altura a una esquina olvidada del centro. El local lo encontré de milagro, una antigua papelería frente a la plaza de armas, cerrada desde antes de la pandemia. Tenía muros gruesos, piso de mosaico viejo y una pequeña bodega al fondo que remodelé para convertir en cocina. Me tardé 5 meses entre trámites, permisos y adaptar lo que pude con lo que me prestó mi madre y lo poco que tenía ahorrado. El nombre se lo puso mi hermana, Café Horizonte. La inauguración fue sencilla. Un viernes por la mañana, regalé pan dulce, puse música suave y colgué unas luces cálidas sobre la barra. Durante ese primer fin de semana, todo parecía un milagro. Llegaron estudiantes del TEC, oficinistas, una señora con sus nietos. El aroma del espresso llenaba el aire y por un momento sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Durante ese primer mes, trabajaba yo solo con ayuda de mi compa Memo, un ex compañero de la prepa que se ofreció a echarme la mano por las tardes. Cerrábamos a las 8 de la noche, nunca más tarde. Había escuchado historias, claro, de negocios que de la nada cerraban, de dueños que se habían ido y nadie volvía a ver. Pero era como hablar del crimen en abstracto. Sabes que existe, pero crees que no va a tocarte. Uno vive en la negación cuando quiere construir algo. La nota llegó exactamente al día número 31. La encontré al abrir. No estaba metida por debajo de la puerta. Estaba pegada, con cinta negra, justo en el centro del cristal. Papel blanco, tipografía en computadora, sin firma. Ya es hora de pagar por protección. No ignores este mensaje. Eso decía, ni una palabra más. Llamé a Memo, le mandé foto. Se rió nervioso y me dijo que probablemente era una broma. No te espantes, güey, a lo mejor un loco. La arranqué, la rompí y abrí como siempre, pero esa noche me costó dormir. Me levanté 2 veces a revisar si el local seguía cerrado, si no habían roto algo. Me sentía observado.
Al día siguiente llegué al café como a las 7:30, con el sol apenas saliendo detrás de la presidencia municipal. Desde la esquina vi que algo no estaba bien. Había patrullas, una cinta amarilla bloqueando la entrada y un grupo de curiosos rodeando la banqueta. Corrí sin pensar. Reconocí mi puerta por la mancha roja que escurría desde la cerradura hasta el suelo. La fachada tenía al menos 5 impactos de bala, los vidrios hechos añicos, y en el picaporte, colgando de un alambre, había una cabeza de cerdo, sangre fresca, ojos abiertos, el hocico apuntando hacia abajo, como si olfateara el miedo. Uno de los policías me interceptó. Me preguntó si era el dueño. Apenas pude hablar. ¿Esto pasó en la noche? Vecinos dicen que escucharon disparos como a las 2. Nadie vio nada. Me temblaban las manos. Sentí el sabor metálico en la boca. Me preguntó si había recibido alguna amenaza. Le enseñé la foto de la nota. La miró sin decir nada. Luego la borré. Fue instinto. Nadie me dijo que lo hiciera, pero la borré. Me di cuenta de lo absurdo que era intentar abrir un negocio donde tu prueba de amenaza es un pedazo de papel. Memo llegó minutos después. Al ver la escena se quedó mudo. Le puse una mano en el hombro. Nos pasamos de valientes, cabrón. No sabía qué hacer. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿Decirle a mi madre? ¿A la prensa local? ¿A alguien del gobierno? Me senté en la banqueta, frente a lo que había sido mi entrada, y lloré, no a gritos. Lloré como lloran los hombres cuando se les cae algo que construyeron con las uñas, en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Esa noche dormí en casa de mi hermana. No quería estar solo. Memo me dijo que lo pensara bien, que tal vez era una advertencia y nada más, que si cooperaba, podría seguir. Pero ese cooperar me sabía a veneno. Al día siguiente me llamó un número desconocido. No contesté. Luego otro. El tercero fue un mensaje de texto. No seas terco. La próxima no es aviso. Tienes hasta el lunes para llamar. No respondí. El lunes por la mañana fui al local. No para reabrir. Fui a sacar lo que pudiera antes de que me lo quitaran todo. Guardé la cafetera, los sacos de grano, los frascos de vidrio, el microondas, las tazas que me había dado mi abuela. Mientras empacaba, se asomó un hombre desde la acera de enfrente. No dijo nada, solo me miró. Era alto, delgado, con una chamarra negra sin marcas. Cuando terminé, él ya no estaba. La cortina metálica bajó por última vez ese mediodía. El letrero de Café Horizonte lo arranqué con rabia. Lo rompí en 2. No quería dejar huella, ni rastro. En las semanas que siguieron, otros 2 negocios cercanos cerraron también. Uno era un gimnasio, el otro, una boutique. Todos sabíamos por qué, pero nadie decía nada. En el grupo de comerciantes del centro, nadie tocó el tema. La palabra cuota se volvió un susurro. Algunos empezaron a poner cartulinas con ofertas ridículas, como si fueran rebajas, pero todos sabían que eran pagos disfrazados. A veces me cruzo con clientes que me saludan en la calle. ¿Cuándo vuelve el café?, me preguntan. Les sonrío. Digo que estoy buscando otro lugar, que ya volverá, pero es mentira. Desde entonces, trabajo en un restaurante en Aguascalientes. Me fui sin hacer ruido, como muchos más. No por miedo, sino por impotencia. Por la certeza de que, en mi propia ciudad, no basta con trabajar duro. Tienes que tener permiso. Un permiso que no se firma en papeles, que no se pide en oficinas, que no tiene sello oficial, solo una advertencia, una bala y una cabeza colgada de tu puerta. No fue mi primera visita a Fresnillo, pero sí la más larga. Esa vez me quedé una semana entera con mi abuela en la colonia industrial, en la parte alta de la ciudad, donde las calles parecen haber sido trazadas con la punta de un machete, y las casas de tabique rojo miran hacia abajo como testigos resignados. Mi abuela se llama Magdalena. Tiene más de 70 años, pero su cabeza sigue tan lúcida como cuando me ayudaba con las tablas de multiplicar en primaria. Siempre ha vivido sola, pero últimamente mi mamá no se quedaba tranquila, así que aprovechando las vacaciones, le prometí cuidarla unos días. La rutina era simple: hacerle el mandado, acompañarla a la clínica del IMSS cuando tocaba revisión y ayudarle con el gas o la basura. En las tardes me daba chance de salir a caminar. Me gustaba andar por las partes altas, tomar fotos del atardecer desde las lomas.
Parecía otro mundo, uno más callado, más seco. Lo único que me incomodaba era que en algunas calles no se oía ni un perro. Nadie hablaba, nadie barría el frente de su casa. La gente en esa zona aprendió a no mirar. La noche del viernes cometí el peor error de mi vida. Me había quedado dormido viendo una película en el celular, con los audífonos puestos. Desperté cerca de las 3 de la madrugada con una sed insoportable. La casa de mi abuela no tenía garrafón en la cocina, solo botellas en el cuarto de lavado, que está afuera, cruzando un pasillo. Me levanté, tomé las llaves y salí al patio sin hacer ruido. Al regresar, noté algo extraño. El cerro, ese que se ve desde el traspatio, tenía luces donde no debería, como linternas moviéndose. Me pareció raro. Me quedé unos segundos mirando y, por puro impulso, agarré una chamarra, el celular y salí a la calle. Quería subir a una loma cercana desde donde se veía todo. Una tontería, lo sé ahora, pero en ese momento solo pensaba en la foto perfecta. Me metí por una calle sin nombre, entre casas inacabadas y una obra negra abandonada. Subí por unas escaleras improvisadas hechas de llantas y piedras. El aire era seco y frío, olía a tierra, a basura y a humo de fogata vieja. Cuando llegué a lo alto, vi la ciudad dormida, extendida como un tapiz de luces tenues. Tomé unas fotos, escuchaba solo mi respiración. Bajé un poco la guardia, y ahí, entre los tejabanes de abajo, vi la camioneta, una Lobo negra, polarizada, con placas cubiertas por barro. Se detuvo frente a una casa sin número. Las luces delanteras se apagaron. 4 hombres bajaron. 2 abrieron la puerta trasera. Sacaron a alguien. Un tipo con la cara cubierta con cinta gris y las manos amarradas a la espalda. No gritaba, solo se retorcía, pataleaba. Uno de los hombres le dio un golpe en la espalda con lo que parecía un tubo. El otro sacó una bolsa negra, la misma que usan para tirar basura de carnicería. Lo arrastraron a la casa. Tardaron segundos. Las luces del patio se apagaron. Me quedé congelado, literalmente. Mi cuerpo no reaccionaba, mi mente sí. Quería correr, quería irme, pero mis piernas no obedecían. El que manejaba se quedó afuera. Se encendió un cigarro, se sentó en el cofre. Tenía una pistola en la cintura. La ciudad seguía en silencio. Apagué mi celular, lo metí en el pantalón. Di un paso atrás, luego otro. No corrí, no caminé, me deslicé, como si fuera parte del cerro. Pero algo crujió bajo mi pie. Un pedazo de vidrio. Maldita mi suerte. El tipo volteó, nos vimos. Era joven, más joven que yo. Tendría unos 20, 22 años. Llevaba gorra y una chamarra militar. Me miró fijamente, se bajó del cofre, dio 2 pasos hacia el camino de tierra. Yo no esperé a ver qué haría. Eché a correr, bajé por una vereda que conocía a medias. Las piedras me hacían resbalar, los arbustos me cortaban los brazos. Atrás, escuché que encendían la camioneta. La luz de los faros iluminó la loma. Corrí como nunca. Atravesé un callejón que olía a orines y a diésel. Brinqué un corral improvisado. Crucé un solar lleno de muebles viejos. Me metí por calles sin pavimentar, esquivando perros, topándome con alambres. Caí 2 veces. Me raspé la rodilla. Pero no me detuve. Escuchaba el motor siguiéndome, no rápido, pero constante, como si estuvieran jugando conmigo, como si supieran que yo sabía. Vi una casa con portón abierto. Me metí sin pensarlo. Me escondí detrás de una lavadora oxidada. Me tapé con una lona. Los faros pasaron frente a la casa. Se detuvieron unos segundos. Luego siguieron. El motor se alejó. Esperé, no sé cuánto, 10 minutos, tal vez 15. Cuando salí me temblaban las piernas. No corrí más. Caminé por las calles traseras, bordeando por donde el alumbrado no servía. Me tardé casi 1 hora en llegar a casa de mi abuela. Cuando abrí, ella estaba despierta, sentada en la cocina, con un café frío. ¿Dónde andabas?, preguntó, sin mirarme. Me perdí. Solo fui a tomar unas fotos. Ya no salgas en la noche. Aquí arriba, las sombras no perdonan. Me miró. Y supe que entendía más de lo que decía. No le conté todo, solo dije que vi algo feo, que quería irme. Ella no preguntó más. Me abrazó y me dijo que durmiera. A las 8 de la mañana tomé el primer autobús a Zacatecas. Dejé a mi abuela con el corazón hecho nudo, pero sabía que no podía quedarme más. Días después, vi una nota en Facebook. Localizan cadáver en Colonia Alta de Fresnillo. Estaba envuelto en bolsas negras, con signos de tortura. Se presume que fue víctima de un ajuste de cuentas.
Era él, lo supe. Era el hombre amordazado. No fui a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi algo de madrugada? ¿Que me perseguían? Nadie en esa colonia dice nada. Por eso siguen allí. Hoy, cada vez que cierro los ojos, veo esa camioneta. Veo la cinta en el rostro del hombre. Veo al joven del cigarro bajando del cofre. Y me repito que no estoy loco, que esa noche, por poco me convierto en otro cuerpo sin nombre. Y si algo aprendí es esto: en Fresnillo no hay calles equivocadas, solo hay pasos que no debiste dar. Mi nombre es Daniel, tengo 27 años y esta historia la cargo en la nuca desde hace 1 año y medio. No la cuento mucho, a veces me cuesta trabajo creer que pasó, pero pasó. Pasó en Fresnillo, pasó con mis amigos, pasó en una noche donde todos pensábamos que íbamos a emborracharnos, cantar y comer carne asada. Una noche que terminó con sangre, miedo y un silencio que aún nos pesa. Era sábado, mes de marzo. El clima estaba seco, pero fresco. Era cumpleaños de Mauricio, el más fiestero del grupo. Siempre ha sido ese güey que organiza las pedas, el que consigue el tequila barato, el que sabe quién renta quintas fuera de la ciudad. Esa vez no fue la excepción. Encontró una casa con alberca rumbo a la salida a Valparaíso, pasando el libramiento unos 5 minutos. La idea era sencilla: música, carne, cheve y poca gente. Lo clásico. Llegamos como a las 4 de la tarde. Unas 20 personas, amigos de la prepa, 2 o 3 novias, un par de primos y un DJ amateur que trajo Mauricio. Una de esas bocinas gigantes que suenan como antro barato. Todos cooperamos. Llevamos hieleras, sillas plegables y hasta inflables para la alberca. Todo normal. Para cuando empezó a oscurecer, ya estábamos ambientados. Carne en el asador, música en alto volumen, latas vacías por todos lados. La quinta era sencilla pero cómoda. Un terreno grande con barda perimetral, una casa chica con cocina y baño, y un portón viejo que apenas cerraba bien. Nadie le dio importancia. A eso de las 9, cuando ya se habían prendido las luces de colores y varios estaban bailando sin ritmo, Mauricio se me acercó con el celular en la mano. «Güey, ¿viste eso?», me dijo mostrando una notificación. Era de su prima, que vivía cerca. Le había mandado un mensaje. Pasaron 2 camionetas oscuras sin placas por la terracería. Van pa' su lado. Tengan cuidado. Nos quedamos callados unos segundos. ¿Crees que vengan pa' acá? No sé. Puede ser que vayan más adelante. ¿Y si no? Ni modo. Cerramos el portón y ya. Eso hicimos. Le pusimos un alambre improvisado. Uno de los compas, el Capi, se subió a una silla para ver por encima de la barda. Nadie más le dio importancia. La música siguió. Las caguamas pasaban de mano en mano. Una morra se metió a la alberca con todo y ropa. Lo de siempre, hasta que llegaron. No tocaron, no avisaron. Solo escuchamos el rechinido del portón siendo empujado. Alguien lo había forzado desde afuera. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién anda ahí?, gritó el Capi, bajándose en chinga de la silla. La música se apagó. Todos nos volteamos hacia la entrada. 2 camionetas, negras, sin placas, con los vidrios polarizados, estaban estacionadas justo frente al portón, ya abierto. De la primera bajaron 3 hombres. De la segunda, otros 4, todos armados. Traían fusiles y pistolas en la cintura, ropa de civil, gorra, uno con pasamontañas. El primero en hablar fue uno de complexión gruesa, con una cadena dorada y lentes oscuros, aunque ya era de noche. «Vamos a pasar por las buenas», dijo con voz calmada. «No se hagan los valientes. Nadie tiene que salir madreado. Si cooperan». El silencio fue absoluto. Nadie sabía si correr, si hablar, si fingir que no escuchábamos. «Todos al suelo. Teléfonos al centro. Ya», gritó otro, joven, con voz rasposa. Obedecimos. En segundos, todos estábamos de rodillas o acostados, temblando, uno por uno. Nos quitaron los celulares, las carteras, las llaves de los coches, los tenis, lo que traíamos encima. No decían por qué, no preguntaban nombres, solo revisaban bolsillos, mochilas, hieleras, se llevaban lo que querían. Uno vació una botella de Buchanan's y luego la aventó al pasto, riéndose. «Pinche chupe barato, con razón están tan jodidos». Nadie contestó, nadie respiraba. La novia de Rodrigo se echó a llorar. Uno se le acercó y le dijo al oído: «Si sigues chillando te meto a la casa y te callas allá adentro». Ella se quedó quieta. Yo veía todo desde el suelo, con la cara hacia la tierra.
Vi como uno pateó a Mauricio en la espalda sin razón. Otro tomó al DJ del cuello de la camiseta y lo empujó contra la pared. ¿Tú pones la música? ¿Dónde tienes la consola?, preguntó burlándose. Ahí, en la mesa, respondió él, con voz apenas audible. El tipo tomó el controlador y lo pisoteó. Pinches ruidosos. Hasta allá se escuchaba su cagadero. Se reían entre ellos. De repente, uno de ellos encendió una lámpara grande que traía en la camioneta y nos enfocó a todos. «Ahora todos van a cantar», gritó el de la cadena. «Una por una. Si no se la saben, se la inventan. Aquí nadie se queda callado». Al principio pensamos que bromeaba, pero uno se negó y le soltaron un golpe con la cacha del arma en el hombro. «Canta, cabrón, canta. El que no canta se va a dormir con los perros». Cantamos. Canciones de banda, de norteño, incluso el himno nacional. Lo que se nos venía a la mente. Nos humillaron, se burlaban, nos grababan con sus teléfonos. Decían que nos iban a subir a una página para que nuestros jefes supieran qué tan maricas eran sus hijos. No sabíamos cuánto tiempo había pasado. Quizá una hora, quizá más. Yo tenía la boca seca, la cabeza me zumbaba. En un momento, uno de ellos preguntó: «¿Cuál de estos es Mauricio?». Mauricio levantó la mano sin decir nada. El tipo se acercó. «¿Es tuya esta fiesta?». «Sí». «Pues muchas felicidades. Te ganaste el pastel». Y sin decir más, le estrelló un vaso de cerveza en la cara. Mauricio cayó al suelo. Le sangraba la ceja. Uno más le dio una patada. Luego rieron. Se tomaron una selfie junto a él. Después empezaron a hablar entre ellos. Discutían si se llevaban a alguien para diversión. Uno de ellos, el más joven, insistía. El que parecía tener más rango lo detuvo. «Ya hicimos suficiente. Vámonos antes de que se caliente esto». Recogieron sus cosas, se subieron a las camionetas. Pero antes de irse, el de la cadena nos dejó un mensaje. «Aquí no pasó nada, ¿sí? Si nos enteramos que hablaron con alguien, regresamos, y no a cantar. ¿Entendieron?». Asentimos. Los motores arrancaron, se fueron. Quedamos tirados, en silencio. Nadie habló por un rato. Mauricio estaba semi-inconsciente. Lo ayudamos a sentarse. Rodrigo empezó a vomitar. La novia lloraba de nuevo. Alguien preguntó por los celulares, pero no quedaron ni uno. Nos fuimos de ahí como pudimos. Algunos descalzos, otros sin camisetas, en los coches que no tenían llaves robadas, en taxis que tardaron en llegar, en silencio. Nunca levantamos denuncia. Nunca fuimos al hospital. Nadie volvió a hablar de esa noche. En el grupo de WhatsApp solo quedó un mensaje, días después, de Mauricio. «Gracias por quedarse. Gracias por no dejarme solo. Ya no vuelvo a hacer una fiesta. Nunca». Y cumplió su palabra. Desde entonces, cuando alguien menciona hacer una peda en las afueras, yo invento excusas. No puedo, tengo chamba, ya será para la otra. Porque hay cosas que el alcohol no borra, y el miedo, ese no se va. Yo me llamo Diego, y aunque tenía solo 11 años cuando pasó, lo que viví en aquel baldío de Fresnillo no se me va a olvidar nunca. Lo cuento porque alguien tiene que hacerlo, porque aunque han pasado años, en las calles de mi colonia todavía se escuchan los murmullos, y en algunas casas todavía se guarda silencio por miedo, por vergüenza o por culpa. Yo ya no quiero callarme. Vivíamos en la colonia Francisco Villa, al poniente de Fresnillo, una zona como muchas. Calles empedradas, casas de 2 pisos a medio construir, perros sueltos, y los baldíos, esos terrenos sin dueño claro donde los niños íbamos a jugar cuando nuestros papás estaban ocupados o cuando simplemente no había otra cosa que hacer. Ese día era sábado. Mi mamá había salido al tianguis con mi tía y nos dejó a mí y a mi primo Leo en la casa con la abuela. Pero a la abuela se le va el tiempo viendo novelas. Y nosotros nos escapamos a jugar fútbol en el lote de la esquina, donde siempre íbamos. Era un terreno amplio, con hierba crecida, piedras y hasta un par de llantas que usamos como porterías. A veces se metían vagabundos o chamacos más grandes a fumar, pero esa tarde estaba vacío. Llegamos ahí como a las 4 y ya estaban otros 3 niños, Elías, Kevin y el chino,
Jugamos hasta que empezó a caer el sol. El calor bajó y el viento levantaba la tierra. Leo metió un gol con un tiro que rebotó en una piedra, y todos nos reímos. Elías, que era más grande y jugaba de portero, se enojó y se alejó del grupo para patear una botella. Fue entonces cuando yo vi la camioneta. Era blanca, sin placas, no era nueva, pero tampoco vieja. Venía despacio por la calle detrás del baldío, por donde casi no pasan carros. Me agaché detrás de un montículo de tierra porque no sé por qué, pero algo me dijo que no debía dejar que me vieran. Pensé que era la patrulla o alguien que venía a regañarnos por estar ahí. La camioneta se detuvo. No bajó nadie, solo se quedó ahí, con el motor encendido. No alcancé a ver bien cuántas personas había adentro. Me quedé agachado, esperando que se fueran. Me pareció raro que nadie de mis amigos dijera nada, así que cuando me asomé de nuevo, ya no estaban. Así, en segundos. El balón todavía rodaba despacio hacia un costado. El chino ya no estaba. Elías tampoco. Leo se había ido también. No había gritos, no hubo ruidos de pelea, ni llanto, solo silencio, como si alguien hubiera apagado el mundo. Me puse de pie, miré alrededor. La camioneta ya no estaba. Corrí sin mirar atrás, descalzo, porque me había quitado los tenis para jugar. Corrí con la garganta cerrada, con el corazón saliéndome por la boca. Llegué a casa y abrí la puerta de golpe. Mi abuela se levantó de la silla de un salto. «¡Se llevaron a Leo!», grité. «¡Se lo llevaron!». Ella se me quedó viendo con la cara pálida, sin entender. Repetí lo mismo una y otra vez, mientras lloraba y jalaba su vestido con las manos. Entonces me abofeteó, no fuerte, pero lo suficiente para que me callara. «No digas esas cosas», me dijo con voz dura. «¿Dónde está?». Llorando, le conté todo. Que habíamos ido al baldío, que jugamos, que yo me escondí, que apareció la camioneta, que al salir, ya no estaban. Mi abuela llamó por teléfono a mi mamá. En 10 minutos, toda la familia estaba en la casa. Mis tíos, mis primos, mi madre con la cara llena de lágrimas. El papá de Elías también llegó, junto con la mamá del chino. Todos gritaban, todos querían saber. Salimos en grupo a buscar. Caminamos por las calles aledañas. Gritamos sus nombres. Preguntamos en las tiendas, en la farmacia de la esquina, en la carnicería. Nadie había visto nada. Nadie. Ni los vecinos, ni los que siempre están sentados en las banquetas. Fuimos al baldío. Ya era de noche. Había basura tirada. El balón ya no estaba. Mis huellas en la tierra todavía eran visibles. Alguien llamó a la policía. Vinieron 2 patrullas. Revisaron el terreno con linternas. Preguntaron. Apuntaron cosas. Tomaron fotos con sus celulares. Uno de ellos, gordo, con cara de fastidio, me interrogó. «¿Estás seguro de lo que viste, mijo?», me preguntó. «Sí», le dije. Era una camioneta blanca, sin placas. Se detuvo y... ya no estaban. El agente frunció los labios. Dijo que iban a levantar un reporte. Que había que esperar 24 horas. Que probablemente se trataba de una broma de los niños. Mi mamá le gritó. Mi tía se fue encima del policía. Hubo empujones. Nos separaron. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente se hizo una búsqueda. Voluntarios, vecinos, conocidos. Algunos llevaron palas, otros machetes. Recorrieron caminos de terracería, barrancas, casas abandonadas. No encontraron nada, ni un zapato, ni una gorra, ni el balón. Los días pasaron, la angustia no. Y entonces empezaron los silencios. Kevin, uno de los niños que había jugado con nosotros ese día, dejó de venir a la escuela. Cuando fui a su casa, su mamá dijo que estaba enfermo. Luego, cuando lo vi en la tienda, me bajó la mirada. Le pregunté si había visto algo, si recordaba algo. Me dijo que no. Con voz temblorosa, sin verme a los ojos. Otros niños de la colonia que a veces jugaban en el baldío, también empezaron a evitarme. Uno dijo que yo estaba inventando todo, que me lo había imaginado, que Leo se había ido a vivir con su papá a Estados Unidos. Pero yo sé lo que vi. Mis papás siguieron yendo a la fiscalía, pusieron denuncias, fueron a medios locales, pegaron carteles. Nadie los escuchaba, o si los escuchaban no hacían nada. Un día mi mamá llegó con los ojos secos como si ya no tuviera más lágrimas. Nos dijeron que mejor ya no nos movamos tanto, que nos puede meter en problemas.
dijo mientras acariciaba una foto de Leo. Después de eso, dejaron de hablar del tema en casa. Pasaron semanas, luego meses. Un día, vi al papá del chino sentado afuera de su casa, solo, con la cabeza baja. Me acerqué, le pregunté si sabía algo. Me dijo: algunos vecinos ya sabían, mijo, pero nadie dice nada porque todos tienen miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté. De los que andan en la camioneta. Y no dijo más. Desde entonces vi más camionetas blancas, algunas sin placas, otras sí, pero con vidrios polarizados. Se estacionaban en esquinas, no hacían nada, solo estaban ahí, como si vigilaran, como si recordaran que podían volver cuando quisieran. Una noche soñé con Leo, estaba en el baldío con su camiseta sucia y el balón en la mano. Me decía: no corras, Diego, diles lo que pasó. Y eso hago hoy. Ya tengo 20 años, vivo en Aguascalientes con otra parte de mi familia, pero nunca he vuelto a entrar a un lote baldío. Nunca juego fútbol si no es en cancha cerrada, y cuando veo una camioneta blanca estacionada sin razón, algo dentro de mí se encoge. Nadie supo nunca qué pasó con Leo, con Elías, con el chino, o tal vez sí, y prefirieron callar. Me llamo Jorge Enrique Villalpando, tengo 37 años y soy albañil desde que tengo uso de razón. Mi padre me enseñó a cargar bultos antes de que me salieran los primeros pelos en la cara. Vivo en Fresnillo, Zacatecas, en la colonia Esparza, a unas 6 cuadras del Boulevard Jesús Varela Rico. Nunca me he metido en problemas, ni tengo broncas con nadie. Trabajo, como, duermo. A veces me echo unas chelas con los compas, a veces ni eso. Pero eso no sirvió de nada aquella tarde de mayo, esa tarde en la que la vida me colgó de un hilo por culpa de un parecido. Ese día salí temprano de la obra. Estábamos levantando un muro en una bodega cerca del entronque con la carretera a Durango. El patrón nos dejó salir antes porque no llegó la revolvedora. Eran como las 3:30 cuando empecé a caminar rumbo a casa. Llevaba mi lonchera, mis botas llenas de tierra y mi cara de cansado de siempre. Me sentía tranquilo, no sabía que iba directo al infierno. Pasé frente a una refaccionaria cerrada, luego por una carnicería. Sentí el zumbido de un motor detrás de mí. Me giré, pero fue demasiado tarde. Un Tsuru blanco sin placas frenó de golpe. 3 tipos bajaron con armas largas. No me dio tiempo ni de correr ni de gritar. Me empujaron contra el suelo, me metieron una bolsa negra en la cabeza y me subieron al coche. No mames, yo no hice nada, grité con la voz hecha trizas. Cállate, hijo de tu madre. Me soltó uno con voz ronca, y luego me dio un golpe seco en la costilla. El coche arrancó, sentí cada curva, cada bache. Iban rápido, me hablaban entre ellos como si yo no existiera. ¿Sí estás seguro que es él? Lo vi bien, es igualito, mismo corte, misma mochila. Ese cabrón anduvo por la Lázaro cargando fierros. Yo no entendía nada. Luchaba por no orinarme del miedo. El corazón me latía como mazo en el pecho. Pensaba en mi hija, en mi esposa, en mi jefa ya mayor. Pensaba en que nadie sabía dónde estaba, en que me iban a matar ahí nomás. Después de un rato el coche frenó. Me bajaron a empujones. Olía a aceite viejo, a lámina caliente. Se escuchaban perros ladrando lejos. Me metieron en un lugar húmedo, con eco. Una bodega. Me sentaron en una silla y me amarraron las manos con cinchos de plástico. Me quitaron la bolsa. El foco del techo parpadeaba. Frente a mí, 3 hombres. Ninguno tenía la cara tapada. Así que tú eres el Chore, me dijo uno con barba cerrada y mirada vacía. ¿Quién? No sé quién es ese. Yo me llamo Jorge. Trabajo en la obra de la bodega de los Rodríguez. No te hagas, cabrón, gritó otro mientras me golpeaba en la boca. Sentí cómo se me rompía el labio. Yo no sé de qué están hablando, lo juro, balbuceé, tragándome la sangre. Uno de ellos sacó un celular, buscó una foto y la puso frente a mí. El tipo se parecía a mí. La misma cara cuadrada, las mismas cejas tupidas, hasta el mismo corte. Lo único distinto era un tatuaje en el cuello que yo no tengo. ¿Y esta madre qué? ¿Me vas a decir que es tu gemelo o qué? No soy él, se lo juro por mi madre. No tengo tatuajes, revísenme, por favor. Uno se acercó, me jaló la camiseta y me revisó el cuello, los brazos. Ni una pinche mancha, murmuró. El de barba cerrada me miraba con desconfianza. Entonces dime dónde estabas el lunes a las 10.
En la obra. Pregúntenle al ingeniero, al maestro Mario, al Chuy que carga el cemento conmigo. ¿Y el martes? ¿Fuiste a la Lázaro? No, señor. Yo no voy por allá. Nada tengo que hacer ahí. Me dejaron solo un rato. El foco seguía parpadeando. Escuchaba sus voces discutiendo afuera. Tenía la lengua seca, la cabeza me zumbaba. Pensé en intentar soltarme, pero sabía que si hacía algo mal, no saldría vivo. Regresaron. Esta vez traían una bolsa con mis cosas, mi cartera, mi celular, mi navaja vieja para cortar cuerda. Empezaron a revisar. Aquí dice Jorge Villalpando, fecha de nacimiento 1987. Vive en La Esparza, calle Ignacio Comonfort. El que leía me miró. ¿Es cierto? Sí. Vivo ahí con mi esposa y mi hija, trabajo diario, no me meto en broncas, lo juro. Sacaron mi celular, buscaron fotos, mensajes, revisaron mis contactos, mi WhatsApp. Pura cadena de oración, memes de albañiles y el grupo de obra Bodega Galletas, dijo uno riéndose. Se empezaron a ver entre ellos. Luego, el que parecía el jefe, dijo: «Te pareces un chingo, cabrón. Por eso te levantamos. El Chore está metido hasta el cuello. Ha tirado a 2 de los nuestros. Creíamos que eras él. Pero tú...». Me miró. «Tú solo eres un don nadie». «Gracias. Gracias por entender», dije con voz quebrada. «Cállate, no hemos terminado». Me tomaron fotos. De frente, de lado. Me hicieron decir mi nombre completo en voz alta mientras me grababan. Dijeron que era por si las dudas. Luego uno trajo una botella de agua y me la aventó. Me mojé entero al intentar tomarla. El jefe me miró otra vez. «Te vamos a soltar, pero esto no se olvida. No digas ni una palabra a nadie, ni a tu vieja, ni a tus compas. Si te vemos hablando de esto, aunque sea en sueños, te callamos». ¿Quedó claro? Sí, señor, lo juro. Y si por alguna mamada resultas que sí eres el Chore y solo nos viste la cara, más te vale que reces, porque te vamos a encontrar. Asentí. No podía ni hablar ya. Me dolía todo. Me volvieron a poner la bolsa en la cabeza. Me subieron a otro coche. Sentí que manejaron unos 15, 20 minutos. Luego me aventaron sobre un baldío. Me quité la bolsa como pude. Estaba detrás de una fábrica cerrada. Alcancé a ver una calle con postes chuecos y perros flacos. Caminé hasta una tienda y pedí prestado el teléfono. Marqué a mi esposa. Le dije que había tenido un accidente en la obra, que me había quedado dormido en la camioneta del Chuy. Inventé lo primero que se me ocurrió. Cuando llegué a casa, me abracé de mi hija sin poder contener las lágrimas. Nunca fui a la policía. ¿Para qué? Aquí en Fresnillo, si dices algo, terminas desaparecido. Cambié de ruta, de horarios. Me dejé el bigote para que no se me viera igual. Quemé la mochila vieja, me conseguí otra. Dejé la obra de la bodega, pero nunca dejé de temblar cuando oigo un tsuru blanco. Nunca dejé de mirar sobre el hombro cuando camino, porque aquí no mandan las leyes. Aquí mandan los que cargan armas y deciden quién vive y quién no. Y a mí me perdonaron, por puro error. Me llamo Saúl. Tengo 22 años y soy repartidor de tortillas desde que tenía 17. Mi jefe, don Hilario, tiene una tortillería que huele a maíz recién cocido desde que abren a las 6 de la mañana. Está sobre la avenida Huicot, en Fresnillo, en una esquina donde ya todos nos conocemos de tanto tiempo. Trabajo con una camioneta Nissan blanca, modelo viejo, sin logotipos ni rotulaciones, solo un toldo de lámina improvisado que cubre las charolas. Todos los días, desde las 6:30, empiezo con mis rutas: Las Arboledas, Plan de Ayala, San Joaquín, Colonia del Valle. Ya me sé cada bache, cada perro bravo, cada señora que siempre pide solo 1 kilo pero bien caliente. Ese día era jueves. Empezó como cualquier otro. Llegué antes de las 6, acomodé las pilas de tortillas aún humeantes y salí a repartir. Todo iba normal hasta que pasadas las 10, cuando ya me quedaban pocos paquetes, me llamó don Hilario. «Oye, Saúl, ¿puedes hacer una entrega más? Es una dirección nueva, pero ya pagaron. Es en el fraccionamiento San Carlos. No me gustaba meterme a esa zona. Desde hace un tiempo se decía que ahí las cosas estaban movidas. Pero uno no puede darse el lujo de rechazar pedidos.
Agarré el último paquete y me dirigí hacia allá. La dirección era calle Tulipanes, número 12. El sol ya pegaba fuerte y traía la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Entré al fraccionamiento, que tenía caseta pero con la pluma abierta. Nadie vigilaba. Las calles estaban semivacías. Un perro callejero mordía una bolsa de basura y un niño jugaba solo en la banqueta. Busqué el número 12. Ahí estaba, una casa de 2 plantas, con ventanas enrejadas y una camioneta blanca igualita a la mía estacionada justo al frente. Mismo modelo, mismo toldo de lámina. Pensé, qué raro. Otro repartidor aquí. No había timbre. Toqué fuerte. Nadie contestó. Volví a tocar. Nada. Entonces me sonó el celular, un número desconocido. ¿Eres el repartidor? Sí. Métete a la camioneta, deja las tortillas ahí. Te dejo un billete debajo del tapete. ¿Perdón? Apúrate. Solo es dejarlo. Me urge. La voz era seca, autoritaria. Me pareció extraña, pero el hambre manda. Caminé hacia la camioneta que estaba frente a la casa. Estaba sin seguro. Abrí la puerta del copiloto. La peste me pegó de inmediato. Era como a humedad. Y otra cosa, como si algo se hubiera echado a perder bajo el sol. En el asiento del copiloto había un radio portátil, un paquete envuelto con cinta canela, y en la parte trasera, bolsas negras. Bolsas grandes, como las que usan los del servicio de limpia, amarradas con cinta gris. Una tenía una mancha oscura que goteaba hacia la alfombra. Sentí que el estómago se me volteaba. ¿Qué chingados es esto? Escuché un ruido, la puerta del conductor abriéndose. Me giré. Una patrulla. Estaba ahí, silenciosa. 2 elementos bajaron con rapidez. Uno ya apuntaba con el arma desenfundada. Quieto, manos arriba, afuera del vehículo. Oficial, no es mi camioneta. Le juro que no es mi camioneta. Me sacaron a tirones, me tiraron boca abajo sobre el pavimento caliente. Me esposaron, me dolía la muñeca, me ardían las rodillas. No he hecho nada, solo vine a entregar tortillas. ¿Sí? ¿Y qué haces arriba de una camioneta con radios y costales de quién sabe qué? No sabían que eran bolsas. Yo sí. Y ya sabía también lo que había adentro. No es mía, la mía está más adelante, se parecen, se lo juro. Uno de los policías me levantó de un jalón y me empujó contra la batea de la camioneta. ¿Y cómo supiste que había dinero debajo del tapete? ¿Qué? Ya revisamos. Hay 10,000 pesos en efectivo ahí, no lo niegues. No dije nada. Ni siquiera sabía que había dinero. Me sentí enterrado vivo. Me subieron a la patrulla, me quitaron el celular, lo apagaron, no quisieron escuchar mi versión, me llevaron directo al Ministerio Público. Ahí empezó la verdadera pesadilla. Las primeras 4 horas fueron solo preguntas repetidas una y otra vez. ¿A quién pertenecen los radios? No sé. ¿Quién te mandó? Nadie. ¿Estás encubriendo a alguien? Soy repartidor, entrego tortillas. Nadie me creía. Les di el número de don Hilario, lo llamaron. No contestó. Le marcaron 2 veces más. Nada. Me dejaron en una celda. No había ventana, solo una banca de cemento. El calor era sofocante. No sabía ni qué hora era. Me temblaban las piernas, pero no de miedo, de impotencia. A la 4ª vez que me interrogaron, me mostraron una foto. La camioneta en la que me agarraron, junto con varias más, todas iguales. ¿Cuál es la tuya?, me preguntó un comandante de cara seca, como de cartón. La de la foto 3. ¿Y cómo explicas que abriste otra, te subiste y empezaste a revisarla? Pensé que era la mía. Está frente al número que me dieron. Se miraron entre ellos. Y según tú, ¿quién te llamó? No sé, un número desconocido. ¿Y por qué abriste una camioneta sin revisar? Porque me dijeron que el dinero estaba ahí y no sabía que era la camioneta equivocada. Se rieron. ¿Tú crees que somos idiotas, Saúl? Pasé 2 noches detenido. En la segunda, escuché a 2 agentes hablando mientras pensaban que dormía. No es él, dijo uno. Lo sé, pero alguien lo quiso meter en el pedo. Mira esto. Y luego, silencio. A la mañana siguiente, me soltaron, sin disculpas, sin explicaciones. Me devolvieron el celular. Tenía 3 llamadas perdidas de don Hilario. Le llamé.
Saúl, no mames, me enteré hasta ayer. Intenté hablar con la esposa del MP pero no me contestaban. Me fui a meter al edificio a gritos. Me recogió en la esquina, me compró un jugo, me pidió perdón, no lo culpé. ¿Qué podía hacer él? 2 semanas después, supe la verdad. Uno de los patrulleros que me detuvo fue asesinado. Lo encontraron en su auto, en un camino de terracería rumbo a Valparaíso. Le dejaron un mensaje clavado en el pecho, por entrometerse. Otra patrulla que había llegado al lugar también fue levantada. Nadie quiso hablar más del tema. La camioneta con las bolsas desapareció del corralón. Nadie supo quién la sacó. Nadie investigó. Pero lo que más me impactó fue descubrir que varios repartidores habían recibido llamadas similares. Direcciones inexistentes, instrucciones raras. 2 nunca volvieron. Uno fue encontrado colgado en su propio vehículo, con un mensaje en el espejo retrovisor. Te metiste en ruta ajena. Desde entonces, cambié de empleo. Ya no reparto tortillas. Me fui a trabajar de ayudante en un taller mecánico, con un tío en Aguascalientes. Todavía sueño con la puerta de esa camioneta abriéndose, con las bolsas negras, con la voz por teléfono diciéndome que me metiera rápido. No sé quién me tendió la trampa, ni por qué me escogieron, pero sé que estuve a un pelo de convertirme en otro desaparecido más. Y todo, por una camioneta equivocada.